Los Triunfadores, con la conducción de Victoria Oliveros. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a la segunda temporada de Los Triunfadores. Soy Victoria Oliveros y el día de hoy vamos a tener como invitada a la señora Mónica Heller. Veamos un corto perfil de ella para regresar con más sobre su vida como triunfadora. Mónica Heller, nacida en Quito, es casada y tiene 2 hijos. Gusta mucho de practicar el tenis y el baile deportivo. Dedica su tiempo a leer y su música favorita es la folclórica. Su secundaria la realizó en el Colegio Einstein. Egresada en Ciencias y Artes de la Universidad de Boston, especialidad Finanzas. Tiene un doctorado en Jurisprudencia en Tulane University y una especialidad en Derecho Comercial Europeo. Su trayectoria privada va como directora de algunas empresas. Realiza además asesorías legales y financieras. Es propietaria y presidenta de una empresa inmobiliaria, miembro del directorio y gerente financiera del Hotel Dan Carlton. Su trayectoria pública: fundadora y presidenta del Foro Nacional de Turismo, concejal alterna del municipio de Quito, miembro fundador del Comité de Desarrollo de la Mariscal, directora de la Cámara de Turismo de Pichincha, presidenta de la Fundación Internacional para la Reforestación y Conservación del Agua y Medio Ambiente del Ecuador. Mónica, triunfadora como eres, cuéntanos. Tienes un largo trayectoria en la vida educativa, abanderada, doctora en Derecho, tienes una especialidad en Derecho Comercial. ¿Cómo lo hiciste para, manejar todo esto? Bueno, me encantaba, era buena alumna y me venía naturalmente y me daba gran satisfacción, además me gustaba. Fueron años lindísimos. Claro. De tu vida empresarial, ¿qué es lo que más te agrada? La libertad. La libertad no tiene precio, ¿no? El tener control de tu horario, de tus tiempos, de tus decisiones, para mí es el estado ideal. Sí, ¿cómo cronometras tu tiempo para no solo manejar tus empresas, la parte pública también, sino practicar tenis y además baile deportivo? Y por encima de todo, ser mamá de 2 hijos maravillosos. Exactamente. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Ya, perfecto. Un varón de 15 y una niña de 12. Ya. ¿Cómo haces para manejar todas estas actividades? Esta es una buena pregunta. 1 hora al día le dedico a pensar, a evaluar, a pulir. Es importante esa hora de introspección porque me permite darle orden a mi vida, me permite priorizar, me permite tomar decisiones sin afectaciones externas. Entonces, 1 hora, que es la primera hora del día, es una hora enteramente para mí. Y de 5 en adelante soy mamá. Soy mamá porque es mi obligación con mis hijos, es mi decisión, son mis horas maravillosas, de algo diferente, de algo que me da profunda satisfacción. Así es que trato de encontrar un equilibrio. No siempre consigo los resultados, no siempre hago todo lo que tengo que hacer, pero creo que ese es el reto de todas las mujeres que trabajan. Es hostil el mundo laboral, es un mundo complicado para las mujeres, a pesar de que el Ecuador ha cambiado muchísimo y de que hemos visto una apertura mayor en los últimos años. Sí hay un cierto techo de cristal que está ahí y que no permite con facilidad que las mujeres avancemos a un siguiente nivel laboral. Creo que hay resistencias todavía a nivel cultural. Es un mundo de hombres primordialmente, sobre todo a cierto nivel ejecutivo. Asimismo, creo que cuando avanzas en un proceso de éxito, generas enemistades, generas resistencias, generas cierto tipo de conflictividad y bueno, eso en determinado momento te duele, te molesta, pero creo que es parte del proceso natural del éxito. ¿Sueles delegar o controlas mucho? Soy controladora. Controladora, en todos los aspectos. Tengo un gran equipo de trabajo, tengo gente fantástica que trabaja conmigo. Sin ellos verdaderamente no creo que podría lograr lo que debo lograr, pero sí soy controladora. ¿Qué es lo que más te llega, la parte pública o la parte privada? En orden de cosas, para mí no hay nada más importante que mi marido y que mis hijos. La parte familiar, entonces. Es mi razón de vivir. Sin eso, no creo que tendría la motivación para hacer absolutamente nada más. Tengo muchísimas cosas adicionales que me hacen feliz. Me gusta mi tiempo con mis amigas. Tengo una perrita maravillosa a la que quiero muchísimo y me acompaña. Entonces, para mí viene de un equilibrio de las cosas. No te puedo decir que haya solamente un elemento que me haga feliz. Creo que es el balance, el equilibrio, la composición de los elementos lo que me ha hecho verdaderamente feliz.
¿Qué tanto influyes tu comportamiento, tu ejemplo en lo que ves del desarrollo de tu familia y sobre todo de tus hijos? Yo creo que los padres siempre ejercen algún nivel de influencia en la vida de sus hijos. Hay hijos que son más receptivos, hijos que son menos receptivos. Pero más allá que la influencia, porque no creo que se trata de ejercer una influencia. Creo que hay un proceso formativo de muchos años donde tú trabajas en un día a día con tus hijos, transmites ideología, transmites valores, transmites prioridades y creo que eso es lo que hace que al final de ese camino tus hijos tengan unas tendencias o tengan unas inclinaciones y no otras. Más que la influencia directa, creo que es el trabajo continuo y el proceso de formación de padres a hijos. El primer momento que te haya provocado más felicidad y que aún lo recuerdas con alegría. El día que di a luz a mi primer hijo y después tuve la suerte de tener un segundo. Pero sí, la maternidad sin duda alguna es un momento espiritual, de proyección humana, porque dejas de ser tú para ti y te conviertes en tú para otros. ¿No sucede esto con el esposo? La decisión de casarte es una decisión maravillosa de igualdad. Tú escoges un compañero y tomas una decisión y haces un compromiso. Yo llevo casi 20 años con mi marido en un matrimonio maravilloso que me ha dado la fortaleza y que me ha dado la contención para hacer lo que debo hacer. No creo que lo hubiera logrado sin mi marido. Pero los hijos tienen una relación con la madre que es diferente, porque no es una relación de igualdad, por lo menos en los primeros años. Es una relación de profunda necesidad, de dependencia, de entrega, de amor incondicional. Creo que es un nivel diferente, ¿no? Es sublime y además te perpetúa como mujer, te da una siguiente generación, justifica tu existencia en el paso del tiempo, te da una razón de ser maravillosa. Así es que yo creo que la maternidad es para mí el momento más importante de mi vida, sin duda. Claro. Ya volvemos en Los Triunfadores con más de nuestra invitada, la señora Mónica Heller y su proyecto de la Plaza Foch. Seguimos con Los Triunfadores. Seguimos en Los Triunfadores dialogando con la señora Mónica Heller. Mónica, sabemos que usted es la creadora del proyecto de la Mariscal y su Plaza Foch. ¿Cómo nace este proyecto? Sobre todo cuando la Mariscal en ese entonces era una zona muy peligrosa de la capital. Yo había vivido en Bogotá varios años. Mis primeros años laborales los viví en Bogotá y había visto cómo era la dinámica de una ciudad con una zona rosa importante. En ese momento Bogotá era una ciudad peligrosa, yo ya tenía un hijo y mi marido y yo decidimos volver al Ecuador. Sin embargo, cuando llegamos a Quito nos dimos cuenta de que no había actividad, es decir, Quito, el Quito de ese entonces, era un Quito muy tranquilo, no había actividad nocturna, cerraban hasta los cines temprano, es decir, era pueblito. Y a mí me faltaba algo, ¿no? Me faltaba emoción. Yo era muy joven, a pesar de que yo en ese momento no tenía ninguna noción del tema constructivo, decidí que yo iba a hacer la zona rosa de Quito. Y fue mi primer gran proyecto, ¿no? Esto empezó más o menos en el año 96. Era complicado desde muchos puntos de vista. Primero porque no había ningún referente anterior. Segundo, yo era muy joven. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 28, 30 años, era muy jovencita. Y además no tenía en realidad mucha experiencia ni en el tema de construcción, ni en el tema de desarrollo urbano. Yo soy abogada. Así es que lo primero que hice fue empezar a buscar geográficamente un sitio que tuviera las características que en mi mente eran idóneas para una zona rosa. Sin embargo, tenía algunos problemas que enfrentar en este proceso. El primer problema es que era muy difícil llevar mi nombre, mi carga, ¿no? en este emprendimiento nuevo. Así es que lo primero que hice fue que cambié de nombre. Adopté un nombre ficticio para empezar a trabajar. Entonces, en ese momento la gente me conocía como Mónica Vargas. Y entonces me vestía con jeans y camiseta, me recogía el pelo y salía yo a caminar las calles a buscar dónde podía ser mi proyecto de la zona rosa. ¿No le preocupaba el asunto del financiamiento? Usted en ese momento pues, era jovencita y no contaba con los recursos. No había pensado en eso en ese momento. Como le digo, la juventud lo acompaña a uno en estos proyectos de locos
Para mí era más importante encontrar el sitio adecuado. Y conocía bien La Mariscal porque fue el barrio de mi infancia. Y empecé a trabajar, contrario a lo que todo el mundo cree, en La Calama. El proyecto de La Mariscal, como se conoce hoy en día, no tiene sus inicios en la Plaza Foch, tiene sus inicios en la calle Calama. Entonces, miraba yo posibles casas donde hacer mi proyecto. Yo sabía que una zona rosa tenía que tener varios tipos de locales, muchos de ellos de entretenimiento. Sabía yo que teníamos que darle un horario nocturno a la zona, que teníamos que permitir accesos y egresos, teníamos que tener parqueadero, en fin, yo lo tenía claro. Entonces La Mariscal me pareció bien en un principio y por supuesto ya era una zona roja para ese momento. Muchísima droga, prostitución, era peligroso, era peligroso. Entonces empecé a trabajar la calle Calama. Mi trabajo oficial era tomar café. Tomaba café todas las tardes con los diferentes propietarios de las casas de la Calama, con el propósito de convencerles de que me las vendieran. Nuevamente, para ese entonces no había el financiamiento, pero eso no me preocupaba y yo sabía que más bien el tema era que me vendieran las casas, convencerlos, y eso implicó un proyecto enorme, porque la mayor parte de los residentes de La Mariscal eran gente muchísimo mayor, muy reacia a salir, y parte del proceso de convencimiento consistió en encontrarles una nueva vivienda. Entonces yo acompañaba a la gente, buscábamos un apartamento, los empacaba, los mudaba, es decir, esto tuvo un trámite más bien muy humano. Por supuesto, hice todas las gestiones financieras y tuve en realidad mucha apertura. Uno de los bancos me dio algunos créditos y con eso empecé a trabajar. Tenía algunas casitas alineadas y entonces sí empezó el tema de recuperación urbana. El primer paso fue efectivamente conversar con las trabajadoras de la calle, con las prostitutas. Tuve que buscar a la persona adecuada que me permitiera reunirme con ellas para transmitirles cuál era mi proyecto, para pedirles que llegáramos a un entendimiento, porque el objetivo era que ellas pudieran trabajar en sus espacios y yo en el mío. Yo no tenía bajo ningún concepto la idea de alejarlas o de quitarlas de la zona. Y la verdad que fue una experiencia interesantísima porque sí llegamos a acuerdos. Es decir, llegamos a zonificaciones, unas zonas para que yo trabajara, unas zonas donde ellas trabajaran. Y fue un proceso lindísimo. ¿La plaza cuándo se construyó? La plaza tiene un proceso posterior. Como le decía, esto tiene dos etapas. La primera etapa de limpieza, después de haber arreglado, digamos, la zonificación con las prostitutas, tuvimos que hacer el mismo ejercicio con los criminales, con los chaguarmas, es decir, este fue un proceso de recuperación urbana enorme, pero además de una gran dimensión humana. Yo mido 1,50 m y peso 80 libras y me reunía con relativa frecuencia con las bandas de la zona. Era una zona donde se acostumbraba a andar armados y llegamos a ciertos acuerdos de dejar las armas, de manejar una zona que fuera amigable para los visitantes y para los extranjeros. Es decir, tuvimos una dinámica de verdadera participación ciudadana que creo yo antecede el concepto de participación democrática, pero esto hace 15 años con un ejercicio de verdadero amor e interés urbano y cero experiencia. Yo creo que fue fantástico, lo volvería a hacer encantadísima. En Los Triunfadores hemos tenido de invitada a la señora Mónica Heller. Ella nos ha contado sus experiencias y sus anécdotas como empresaria. Ya volvemos con nuestro próximo entrevistado.